Quiero dejarte hoy 3 verdades bíblicas que pueden darte esperanza acerca de este episodio en tu vida. Para los que están aquí presencialmente y por supuesto también para los que nos ven en la transmisión. Desde donde estés viéndonos, estamos pensando en ti, estamos pensando en tu familia, y este mensaje está diseñado especialmente también para ti, que no estás aquí físicamente, pero estás a la distancia viendo esta transmisión. 3 verdades que pueden darte esperanza, 3 verdades bíblicas que pueden ayudarte a sobrepasar este momento de separación. En San Juan capítulo 16, en el versículo 33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Note las palabras de Jesús. Él dijo: estas cosas os he hablado. Y en el contexto de esa lectura de Juan 16, Jesús ha dicho a sus discípulos y a los que habríamos de creer en el testimonio de esos discípulos que estuvieron con Jesús, que el mundo nos odiaría, que el mundo nos perseguiría, que no nos iban a apreciar, que nos iban a desechar, que se iban a burlar, nos iban a perseguir y cosas por el estilo, por causa de nuestra fe en Jesucristo. Y eso iba a ocasionar aflicción y preocupación. Y en ese contexto Jesús dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado. Pero Él dice: para que en mí tengáis paz. Así que la paz, en primer lugar, no es solo un estado de tranquilidad o donde hay ausencia de guerra. La paz, en primer lugar, es una persona, y esa persona es Jesús. Él es nuestra paz, Él es el príncipe de paz. Pero dice que en Él nosotros hallaremos paz. Así que no hay dudas que en el último año hemos vivido momentos de gran aflicción y de desesperanza alrededor del mundo. De manera global, el mundo ha sido sumergido en un tiempo de gran aflicción y de gran desesperanza. Y todos sabemos que ese tiempo todavía no termina. No sabemos precisamente cuándo terminará. Pero todo esto se debe a causa de la pandemia y sus consecuencias, que van desde la pérdida de un empleo, el cierre de un negocio, a afectación en la economía, hasta lo más importante, la pérdida física de un ser amado, de un ser querido que ya no está entre nosotros. Esta aflicción global provocó que las personas sufran de depresión, que las personas sufran de ansiedad y que sufran de falta de paz. Pero Jesús dice que tengamos paz en Él, que en Él solamente podemos encontrar paz. A muchos la depresión, la ansiedad y la falta de paz los llevó a sentirse sin esperanza, los llevó a sentirse sin refugio, a sentirse sin ánimo y sin deseos de continuar, porque estamos conscientes que lo material se puede reponer, un empleo se puede conseguir nuevamente, las cosas materiales, un negocio se puede reiniciar, pero nunca se puede reponer la vida de un ser querido. Pero un antídoto para la ansiedad, para la depresión y la falta de paz es meditar en la bondad de Dios. Por causa del pecado, cuando ocurren cosas como las que el mundo hoy está viviendo, la gente se pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios no escuchó mi oración para que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, mi tío, mi vecino, mi amigo, mi compañero de clase o trabajo, esa persona a quien tanto apreciaba y a quien le pedí, o por quien le pedí a Dios que lo sanara, que le diera otra oportunidad,
El mundo, por causa del pecado, cuestiona esas cosas y dice: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayudó? Pero estamos aquí para establecer una verdad absoluta: Dios es bueno, aún en medio del dolor, aún en medio de la muerte, aún en medio de la desesperanza. Dios es bueno. Así que un antídoto contra la desesperanza, la depresión, la ansiedad, la tristeza, el dolor, es meditar en la bondad de Dios, porque eso apartará su mente de la situación presente. Y no estamos diciendo que vamos a negar la realidad que vivimos, sino que nos vamos a conectar a una realidad más alta de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y esa idea, ese deseo, ese sentir, esa intención, esa determinación de conectarnos, de meditar en la bondad de Dios, nos dará esperanza para continuar, nos dará confianza para descansar en la soberanía de Dios. Hace muchos años, el fundador y presidente de una organización que se llama Enfoque a la Familia, el doctor James Dobson, escribió un libro que solo con el título uno no quería abrirlo para leer ese libro. Y ese libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque uno dice: ¿cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? Y a veces nos ocurre a nosotros, los cristianos, los que creemos en Cristo, los que hemos confiado en Dios, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, ocurre que nos preguntamos: ¿por qué me ocurre a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Si soy hijo de Dios, si yo creo en Dios, si Jesús es mi Señor y mi Salvador, ¿por qué le tuvo que pasar a mi familia esto? Es que nunca podemos obviar la soberanía de Dios. Él es soberano, y dentro de su soberanía Él permite cosas que nosotros no entendemos porque estamos de este lado de la eternidad. Pero en el otro lado de la eternidad uno logra comprender las cosas por las cuales Dios permitió que tuviéramos que enfrentar, porque en su soberanía Él sabía que en ese momento no solo era lo mejor, sino que era parte de su plan y su voluntad. Así que en este tiempo difícil, centre sus pensamientos en la capacidad de Dios para ayudarlo. Centre sus pensamientos, sus fuerzas, sus sentimientos, sus anhelos, céntrelos en la capacidad que Dios tiene de ayudarlo a usted, no en su propia capacidad de ayudarse a sí mismo, porque un día podrá tener fuerza, un par de horas podrá tener fuerzas, pero después usted se va a derrumbar. Así que apóyese en la capacidad que Dios tiene para ayudarlo. Cuando se sienta doblegado por la aflicción, cuando se sienta doblegado por la desesperanza, recuerde lo que la Biblia enseña sobre la bondad, sobre la fidelidad de Dios, y medite en esas cosas. Ahora te dejo la primer verdad bíblica que nos da esperanza a los que continuamos de este lado de la eternidad y hemos tenido que despedir a un ser querido, particularmente en este tiempo de la pandemia. Anoche estaba en una reunión después de un seminario que tuvimos aquí y me encontré con la noticia de un pastor amigo que partió con el Señor por causa de esa enfermedad. Y mi esposa y yo nos sentimos muy apesarados porque en nuestros primeros 3 años de matrimonio, nuestro matrimonio estaba por destruirse. Estábamos listos para tomar cada quien su camino. Teníamos en ese momento solo nuestro hijo Gerald y nos sentamos ahí, me acuerdo, y dijimos: yo me llevo esto. Mi esposa dijo: yo me llevo al niño. Era horrible eso, imagínense. Y en ese momento el Señor nos guió a buscar ayuda.
Y una de las personas que Dios usó para restaurar nuestro matrimonio fue ese pastor que hoy está ya con el Señor. Y las personas continúan preguntándose, ¿por qué ocurre eso? Pero ¿qué dice la Biblia sobre los que ya partieron con el Señor? La Biblia nos enseña que nosotros debemos de tener esperanza. Tenemos que tener esperanza que solamente Dios puede poner en nuestro corazón. Pero ¿qué es la esperanza? La esperanza nos ayuda a descansar en la bondad de Dios. La esperanza es ver con fe en Dios que vienen días mejores para nosotros y para nuestra familia a pesar del dolor. La esperanza cambia nuestro entorno por completo desde adentro y nos da fortaleza para los tiempos más difíciles. La esperanza no es algo que nosotros producimos por nuestras propias fuerzas. La esperanza es un don, es un regalo que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. La esperanza es la capacidad de creer y confiar en Dios a pesar de. Es algo que se da como fruto de nuestra relación con Dios. Así que el único que puede alimentar nuestra esperanza de manera segura, de manera correcta, es Dios. Fuera de Él no hay nada, no hay nadie que lo logre. Solo Él puede fortalecernos para tener esperanza y paz completa en medio de la aflicción. Con ese entendimiento podemos ir a las Escrituras y encontrar estas verdades. La primera de ellas, nuestros seres amados descansan de todas sus obras y de todos sus sufrimientos. Nuestros seres queridos, nuestros seres amados que han partido a la eternidad, ellos descansan de todas sus obras y de todas sus aflicciones. Apocalipsis capítulo 14, verso 12 y verso 13. El pueblo de Dios debe aprender a soportar con fortaleza las dificultades y los sufrimientos. También debe obedecer los mandatos de Dios y seguir confiando en Jesús. Entonces, oí una voz del cielo que me decía: escribe esto. Dios bendecirá a los que de ahora en adelante mueran unidos al Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios dice: así es, porque ellos descansarán de todos sus sufrimientos y de todas sus dificultades, pues Dios los premiará por todo el bien que han hecho. Otra versión dice que sus obras los seguirán. En otras palabras, el legado, lo que ellos eran como personas, ese legado que pudieron haber construido, continuará después de ellos, aunque ya no estén físicamente entre nosotros. Así que esa es la primera verdad. Nuestros seres amados, cuando parten, descansan de todas sus obras, descansan de todos sus sufrimientos. Hace muchos años tuve, no sé si decir la oportunidad o privilegio o responsabilidad de entregar a una anciana, una hija del Señor. Sufría por una enfermedad terrible, y cuando esa enfermedad la golpeaba ahí en el hospital y venían esos fuertes dolores sobre ella, esa anciana nunca se quejó. Ella comenzaba a recitar versículos de la palabra del Señor. Por supuesto, habían familiares de ellos que me decían: pastor, oremos para que el Señor la sane y que Dios haga un milagro. Y por supuesto orábamos por eso, pero en su soberanía Dios permitió que ella fuera a estar con él. Pero ocurre que el que está en una agonía, en un dolor, en un sufrimiento y está en ese punto, realmente esa persona anhela estar ya con el Señor. Pero nosotros en nuestra humanidad no queremos despegarnos, no queremos desprendernos. Es nuestra respuesta natural. Pero Dios nos alienta y nos dice: no te preocupes, ellos ya no están sufriendo, ellos están descansando de sus sufrimientos
y de todas sus obras. Y la gente dice, ay, pobrecito, sufrió y estaba en esa agonía, pero ya no hay más agonía. Ahora descansa de todo sufrimiento y de sus obras. La segunda verdad, nuestros seres amados tienen la promesa de la resurrección. No solamente ellos, pero nosotros también. En Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, leo: y ahora será con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya han muerto, es decir, que ellos resucitarán primero. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. La Escritura dice que nos animemos con estas palabras, que viene el día y está más cerca que largo, está más pronto que largo, cuando Jesús viene y todos los que estando en vida depositaron su esperanza y su confianza en Él, se levantarán de la tumba fría con un cuerpo glorificado, y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos para siempre con el Señor. Y dice la Escritura: anímense con estas palabras. Finalmente, la tercera verdad: en la aflicción, si consolamos a otros, seremos consolados. Es algo paradójico, porque cuando uno está enfrentando una aflicción, lo menos que quiere es pensar en otro. Uno está sumergido en su propio dolor, en su propia angustia, en su propia desesperanza, y dice: ¿cómo voy a consolar a otro? Pero Dios, en su soberanía, estableció que cuando nosotros pasamos nuestra propia aflicción, y en este caso ante la pérdida de un ser querido, nos encontramos con otras personas que están pasando lo mismo que nosotros, y en vez de ponernos los dos a llorar y hundirnos en nuestras lágrimas, ahogarnos en nuestras lágrimas, uno de ellos tiene que tomar fuerza y consolar al otro. Pero hay algo santo, hay algo especial, hay algo espiritual en eso, hay algo puro en eso. Es que cuando usted consuela al otro, sobrenaturalmente usted recibe una fuerza y un aliento y una... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Ahora, en este episodio, humanamente hablando, triste, doloroso,
en este valle de aflicción que te ha tocado a ti y a tu familia enfrentar, pero que millones alrededor del mundo están experimentando, tú puedes brindar consuelo. Y cuando consueles a otro, soberanamente, sobrenaturalmente, Dios te consolará a ti. 3 verdades entonces que están en la Biblia que te pueden dar esperanza y te pueden ayudar a sobrepasar este momento difícil. Nuestros seres amados descansan de sus sufrimientos y descansan de sus obras. Ya no hay más obras, ya no hay más trabajo. Su legado continuará después que ellos ya no estén aquí. Su legado, su carácter, su obra, lo que hacían, continuará. Pero ellos descansan. Segundo, nuestros seres amados tienen la promesa que resucitarán. Y tercero, en este tiempo de aflicción, atrévete a consolar a otro. Envíale un mensaje a un amigo, un vecino, alguien que supiste que perdió a un ser querido en este contexto o en cualquier otro contexto. Anímalo. Envíale un texto bíblico. Envíale una oración en audio por WhatsApp. Envíale una carta, una tarjeta. Porque en esa consolación tú serás consolado en medio de tu aflicción. La esperanza es para el presente. La esperanza no es para el futuro. A veces pensamos que la esperanza tiene que ver con asuntos del futuro, pero la esperanza es para el presente. Aún así, por causa del dolor que sientas ahora, y a pesar de ese dolor te sientas como que estás en un calabozo, como que estás en una cueva o en medio de un desierto o en el valle de sombra de muerte, recuerda esto: la esperanza dice que Dios está justo allí contigo donde tú estás pasando. Si la desesperanza te hace sentir en una cueva, si la desesperanza te hace sentir en un calabozo, en un hoyo profundo, o en un desierto, o en un valle solitario, la esperanza te grita y te dice: Dios está justo allí contigo. Y sabes una cosa, Dios está contigo ahora. No será mañana, no será en unos años, cuando puedas vencer el dolor o cuando te sientas mejor. No, Dios está justo ahora, allí contigo, a tu lado. Él no te ha soltado un solo momento. Él ha visto tu lágrima, Él ha visto tu dolor, Él sabe lo que tú sientes, porque un día Él, como padre, sintió el dolor al ver la muerte de su hijo en la cruz del Calvario. Él sabe el dolor que tú tienes, pero la esperanza es para hoy, no es para mañana. Yo no te digo este día, ten esperanza para el futuro, ten esperanza hoy, porque Dios está contigo hoy, en medio de tu dolor, en medio de tu valle, en medio de tu soledad, en medio de tu desesperanza. Dios está contigo. La esperanza es ahora. Es creer que Dios está trabajando por nuestro bien ahora. La esperanza es creer que Dios nos ama y que Él va a cuidarnos ahora a pesar de todo. Es creer que estamos en el centro de la voluntad de Dios, de manera que tengamos paz y gozo ahora. No deje que el temor de la pandemia te paralice. Y no digo que seamos imprudentes, no digo que no debamos de tomar nuestras medidas y ser cuidadosos, etcétera. Sea sabio, sea prudente, pero no sea motivado por el temor, no sea motivado por el miedo, porque tu esperanza está en Dios.
La esperanza es creer que Dios está con nosotros ahora, a pesar del día oscuro que el mundo entero está viviendo. Finalmente, Salmo 146, verso 5 dice: pero felices, dichosos, bienaventurados son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tu esperanza y tu paz está en Jesús. Un aplauso al Señor por su palabra esta mañana. Ahora, en un momento de quietud, en un momento de reverencia, de respeto, honrando la memoria de estos seres amados, estos seres queridos, que descansan ahora de sus aflicciones y de su dolor, de su sufrimiento, y que esperan la resurrección, y que nosotros podemos consolar a otros en medio de nuestra aflicción. Así, con esa actitud, por favor, honremos la memoria de todos los que aparecerán en la pantalla. Un aplauso por la vida de todas estas personas, por favor. Ahora, si tú estás aquí porque supiste de este servicio memorial y uno de tus familiares está aquí representado en estas imágenes, queremos orar por ti. Te pido que te pongas en pie. Si tú eres uno de los familiares en los que hemos mostrado aquí en la pantalla, por favor ponte en pie, porque queremos hacer una oración por ti y porque escuchaste que ellos descansan ya, pero tú sigues de este lado de la eternidad y tú necesitas esa fuerza, ese consuelo, esa paz que solo viene del Señor. Iglesia, los que están alrededor, con respeto, por favor, extiende la mano a las personas que están ahí como una señal de apoyo y bendición. Extiende las manos en esta forma a los que están ahí alrededor. Padre, esta mañana, Señor,
Pedimos que tu presencia, Señor, tu paz, tu fuerza, que se traduzca en esperanza, en consuelo, por todas estas familias que hoy están aquí representadas, honrando la memoria de un ser querido, cerrando en cierta forma este episodio. Sabemos que la partida de un ser querido es algo que nunca se cierra, Señor, pero en alguna forma hoy queremos pedirte que estas personas, estas familias, estos seres queridos, estas personas que están aquí, que hoy están honrando la memoria de ese ser amado, de ese ser querido, que ya no está aquí físicamente, pero que ellos hoy reconocen que descansan, que resucitarán y que en medio de su dolor pueden consolar y animar a otros. Espíritu Santo, te pedimos, llénalos con tu paz y con tu presencia. Ayúdalos a cerrar ese dolor, porque algunos no tuvieron oportunidad de despedirse. No hubo ese momento, Señor, pero tú que eres Padre de misericordia y Dios de toda consolación, consuela cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Oh, el gozo que encuentro al rendir todo ante los pies del Rey, que todo entregó. Oh, la paz que hay en quebranto y en dolor, por tu fiel gracia es, que por siempre yo viviré. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en ese corazón. Vamos una vez más. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en ese corazón. Vamos a entregar todo, iglesia. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en ese corazón. Te pedimos que tú traigas vida, respira vida en cada corazón y que encuentren paz en ti, Jesús, porque en este mundo íbamos a tener aflicción, pero nos animaste a confiar en tu Hijo Jesús. Llénanos con tu paz y respira vida en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familias, por darnos la oportunidad hoy de acompañarte en este momento, en este episodio de tu vida, de tu familia. Gracias. Y
por darnos la oportunidad de ser parte de tu vida y de tu familia en un momento como este. Muchas gracias.